Imaginen esto, finales del siglo XX. El mundo entero se prepara para una catástrofe, pero una catástrofe silenciosa. Una que no llegaría con un gran estruendo, sino con algo tan simple como el cambio de un dígito en un reloj. Y que no nos engañen, el miedo era real, muy real. Se hablaba de que los aviones podrían caer del cielo, de que todo el sistema bancario mundial podría colapsar. Un caos global provocado ¿qué? ¿Por un diminuto error de programación? Venga, vamos a meternos de lleno en la historia de esa bomba de relojería digital que el mundo, sin darse cuenta, había programado contra sí mismo. Pues para entender todo este lío, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos unas cuantas décadas atrás, a los mismísimos inicios de la computación, a una época en la que el espacio digital era literalmente el lujo más caro del planeta. Pensemos que en los años 60, comprar un solo megabyte de almacenamiento, un mega, podía costar lo mismo que una casa. Así que claro, cada bit, cada trocito de información, era oro puro. Y ante esa situación, los ingenieros de la época tomaron una decisión que en ese momento parecía de lo más lógica. A ver, ¿para qué vamos a escribir 1965 entero si con poner 65 es suficiente y nos ahorramos la mitad del espacio? Total, el siglo XX parecía que no se iba a acabar nunca. Nadie, absolutamente nadie, pensó que esos programas seguirían funcionando cuando llegara el nuevo milenio. Lo que empezó como una solución súper ingeniosa para ahorrar espacio se fue convirtiendo muy poco a poco y en silencio en una auténtica bomba de lógica matemática, una que estaba escondida en millones y millones de líneas de código por todo el mundo. Y claro, durante décadas, este error estuvo ahí, dormido, sin que nadie le prestara atención. Pero a medida que el año 2000 se acercaba en el calendario, algunas voces expertas empezaron a dar la voz de alarma. Pero fue un artículo de un consultor llamado Peter de Hager, en 1993, el que de verdad hizo saltar todo por los aires. Se titulaba, ojo, Doomsday 2000, o sea, el juicio final del 2000, y fue una auténtica onda expansiva en la comunidad tecnológica. De repente, todo el mundo entendió la lógica, tan simple pero a la vez tan devastadora, del problema que tenían entre manos. Porque, a ver, esto no era un simple error de calendario. Era un fallo en la lógica más básica de los sistemas. Imaginen un banco calculando los intereses de una cuenta. Al hacer la operación año 0 menos año 95, el resultado era menos 95. El sistema podía volverse loco y pensar que el cliente debía casi un siglo de intereses, o, lo más probable, simplemente colapsar. Con la fecha límite cada vez más cerca, el pánico se transformó en acción. Y así fue como empezó una frenética y global carrera contra el reloj. Estamos hablando de uno de los proyectos tecnológicos más grandes y desde luego más caros de toda la historia. Se movilizaron recursos a una escala que hoy nos cuesta imaginar. Y aquí llegamos al meollo del asunto, porque el verdadero peligro, la amenaza real, no estaba en los ordenadores que teníamos en casa. Estaba en los llamados sistemas embebidos. O sea, en esos chips ocultos que controlaban el mundo, las redes eléctricas, las centrales nucleares, los equipos médicos, todo. La situación era tan crítica que se tuvo que sacar a programadores de su jubilación. ¿Por qué? Pues porque eran los únicos que entendían lenguajes arcaicos como COBOL. Se enfrentaban a la tarea titánica de revisar millones de líneas de código usando principalmente dos métodos. Y así, después de todo ese esfuerzo, llegó el día D. El 31 de diciembre de 1999. El planeta entero contuvo la respiración con los ojos pegados a los relojes, preguntándose si todo ese trabajo monumental había sido suficiente. El nuevo milenio empezó a llegar, zona horaria por zona horaria. Primero Fiji, luego Nueva Zelanda, Sydney, Nueva York y... nada. El caos que se había predicho simplemente no apareció. Las luces se quedaron encendidas. Para la gente de a pie, la sensación fue que había sido la mayor estafa de la historia. Para los ingenieros, su momento de mayor orgullo. Que no pasara nada era, precisamente, su más grande victoria, el resultado de años de trabajo invisible. Aunque, ojo, la transición no fue 100% perfecta. Sí que se registraron algunos fallos, la mayoría menores y, en algunos casos, hasta curiosos. Pequeños incidentes que, la verdad, eran un pálido reflejo de esos escenarios apocalípticos que habían llenado los titulares durante meses. Así que llegamos a la pregunta del millón. ¿Fue todo un engaño masivo, un pánico colectivo sin fundamento, o de verdad se evitó un desastre de proporciones inimaginables? El debate, todavía hoy, se divide en dos formas de ver las cosas radicalmente opuestas. Por un lado, la percepción de un pánico exagerado y un gasto de dinero absurdo. Y por otro, la realidad de un esfuerzo global que funcionó exactamente como debía, de forma silenciosa.
Quienes estuvieron ahí, en las trincheras del código, lo describen como la gran paradoja de la prevención. Un trabajo en el que, si tienes éxito, nadie se da cuenta. El éxito es, por definición, invisible. Y todo esto nos enseña algo fundamental. Nuestra civilización es como un castillo de naipes construido sobre código muy, muy antiguo. El efecto 2000 no fue un evento único. De hecho, conviene ir marcando una nueva fecha en el calendario, el 19 de enero de 2038. El efecto 2000 fue un recordatorio de nuestra dependencia de la tecnología y de la fragilidad de los sistemas que damos por sentados. La gran pregunta que nos deja es si, la próxima vez que el reloj digital se acerque a cero, estaremos igual de preparados. Gracias por acompañarnos.